Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berenice Verónica Gaitán Sandoval y voy a exponer el tema Osteología de la materia Morfisiología 1. La osteología es una rama de la anatomía y trata el estudio científico del sistema óseo en general, es decir, el esqueleto, y de los huesos que lo conforman en particular. Por tanto, la osteología es la ciencia que realiza el estudio de los huesos, centrándose en la forma y estructura de estos. Estos huesos son órganos blanquecinos y transparentes cuyo conjunto constituye el esqueleto, la armazón del cuerpo humano, formado por 206 huesos que sirven de sostén y protección. Al nacer tenemos aproximadamente 300 huesos. A lo largo, estos se acaban fusionando, se unen al crecer, para pasar a formar el esqueleto de 206 huesos de una persona adulta. Como introducción, empezaré por decir el nombre de los huesos. En la siguiente imagen tenemos el cráneo, el maxilar inferior, las costillas, el húmero, el radio, el cúbito, el carpo, el metacarpo, las falanges, la rótula, el peroné y el metatarso. Del otro lado está indicado la clavícula, la escápula o omóplato, el esternón, las vértebras, la pelvis, el ilión, el sacro, el coxis, la pelvis, el isquión, el fémur, la tibia, el tarso, las falanges. Esta es la cara anterior. Ahora veremos la cara posterior, que son la clavícula, las vértebras dorsales, el cúbito, radio, carpo, fémur, metatarso y occipital, vértebras cervicales, omóplato, vértebras lumbares, ilión, sacro, coxis, isquión, metacarpo, falanges, astrágalo y calcáneo. Ahora veremos las funciones de los huesos. Están estructural, debido que los huesos forman en nuestro cuerpo un cuadro rígido en donde sostienen nuestros órganos y tejidos blandos. Está la locomotora. Los huesos, gracias a la conectividad realizada por los tendones a los músculos, nos permiten realizar diversos movimientos. El tejido óseo, además de estas dos funciones, realiza un abastecimiento de diversos minerales a nuestro cuerpo a través del torrente sanguíneo, en especial calcio, el cual es vital en la contracción muscular. Ahora veremos la división del esqueleto humano. Uno de los esquemas para el estudio del esqueleto humano lo divide en dos partes, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial son los huesos situados a la línea media o eje y ellos soportan el peso del cuerpo como la columna vertebral. Se encargan principalmente de proteger los órganos internos. Y el esqueleto apendicular, que son el resto de los huesos pertenecientes a las partes anexas a la línea media, apéndices, concretamente los pares de extremidades y sus respectivas cinturas, y ellos son los que en realidad realizan mayores movimientos como el carpo, o sea, la muñeca. A continuación veremos una figura del esqueleto humano dividida en axial y apendicular. El blanco es el esqueleto axial y el rosa el esqueleto apendicular. A continuación mostraré un cuadro sinóptico más detallado. Aquí podemos ver cómo se divide el axial y el apendicular y en qué es lo que lo conforman. El esqueleto axial está compuesto por el cráneo y la columna vertebral. El cráneo a su vez está compuesto por el neurocráneo y el bicecráneo. El neurocráneo a su vez está compuesto por el frontal, etmoides, esfenoides, parietal, temporal, y el bicecráneo por el maxilar, naxal, lagrimal, cigomático, palatino, cornete nasal inferior, Wömer, mandíbula e hioides. Y la columna vertebral
por las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacro y coxis. Y en el apendicular tenemos el miembro superior y el miembro inferior. El miembro superior está compuesto por la cintura pectoral, que esta a su vez está compuesta por la escápula y la clavícula. Después tenemos la porción libre, en el cual se encuentran el húmero, cúbito, radio, huesos del carpo, metacarpianos y falanges. Y por la parte del miembro inferior tenemos la cintura pelviana y el coxal. Y en la porción libre se encuentra el fémur, rótula, tibia, peroné, huesos del tarso, metatarsianos y falanges. Ahora veremos la clasificación de los huesos según sus formas. Tenemos el hueso largo como ejemplo, el húmero. El hueso plano como ejemplo, el esternón. El hueso corto como ejemplo, el carpo. El hueso irregular como ejemplo, la vértebra. Y el hueso sesamoideo como ejemplo, la rótula. En la siguiente imagen podemos ver unos ejemplos de los huesos largos. Los huesos largos, más largos que anchos, incluyen el fémur, el hueso más largo del cuerpo, así como huesos relativamente pequeños en los dedos de las manos. La función de los huesos largos es soportar el peso del cuerpo y facilitar los movimientos. Los huesos largos se ubican principalmente en el esqueleto apendicular e incluyen huesos en los miembros inferiores, la tibia, el peroné, el fémur, los metatarsianos y las falanges, y huesos en los miembros superiores, el húmero, el radio, el cúbito, los metacarpianos y las falanges. Los huesos largos tienen una diáfisis, el cuerpo, y dos epífisis, que son las extremidades. La zona de unión de la diáfisis con la epífisis se denomina metáfisis. Ahora veremos la imagen de los huesos planos. Los huesos planos están compuestos de una capa de hueso esponjoso entre dos capas delgadas de hueso compacto. Tienen una forma plana, no redondeada. Tienen médula, pero no tienen una cavidad de médula ósea. Hay huesos planos en la estructura ósea de la cabeza, occipital, parietal, frontal, nasal, lagrimal y vómer. La caja torácica, esternón y costillas, y la pelvis, ilión, isquión y pubis. La función de los huesos planos es proteger los órganos internos como el encéfalo, el corazón y los órganos pelvianos. Los huesos planos son algo aplanados y pueden brindar protección como un escudo. Los huesos planos también pueden proporcionar áreas grandes para la unión de los músculos. Ahora veremos la imagen de los huesos cortos. Estos huesos tienen forma de cubo. Los huesos cortos tienen aproximadamente la misma longitud que ancho. Estos se ubican en las articulaciones de la muñeca y el tobillo y proporcionan estabilidad y permiten algunos movimientos. Los huesos carpianos en la muñeca, escafoides, hueso semilunar, piramidal, hueso ganchoso, pisiforme, hueso grande, trapezoide y trapecio. Y los tarsianos en los tobillos, calcáneo, astrágalo, navicular, cuboides, cuneiforme lateral, cuneiforme intermedio y cuneiforme medial. Son ejemplos de huesos cortos. Ahora veremos la imagen de los huesos irregulares. Varían en forma y estructura y por lo tanto no caben en ninguna otra categoría, planos, cortos, largos o sesamoideos. Con frecuencia tienen una forma bastante compleja que ayudan a proteger órganos internos. Por ejemplo, las vértebras, huesos irregulares de la columna vertebral protegen la médula espinal. Los huesos irregulares de la pelvis, pubis, ilión e isquión protegen órganos de la cavidad pelviana. Otro ejemplo de hueso irregular sería el esfenoide. Este es impar, medio y simétrico, situado como una cuña en la base del cráneo. Tiene forma de murciélago con las alas extendidas. Presenta un cuerpo central, impar y mediano, llamado la silla turca, del que se desprenden las alas mayores y menores. También vamos a hablar de los huesos neumáticos. Estos
presentan cavidades rellenas de aire, cavidades neumáticas, denominadas celdas o senos, de acuerdo a su tamaño. Ejemplo, las vértebras. Ahora veremos la imagen de los huesos sesamoideos. Estos refuerzan los tendones. Los huesos sesamoideos, su nombre es debido a su parecido con la forma de una semilla de sésamo. Los huesos sesamoideos son huesos que están incluidos en tendones. Estos pequeños huesos redondos habitualmente se encuentran en los tendones de las manos, rodillas y pies. La función de los huesos sesamoideos es proteger los tendones del estrés y el deterioro. La rótula, comúnmente denominada patela, es un ejemplo de hueso sesamoideo. Y ya por último veremos qué son los huesos supernumerarios. Son elementos óseos que pueden variar de tamaño y que se encuentran en diferentes partes del cuerpo. Un dato importante sobre estos huesos es que no todas las personas los poseen. Existen muchas partes del cuerpo donde pueden aparecer estos huesos, pero uno que resulta muy conocido es la costilla cervical o de Eva, la cual aparece con mayor frecuencia en el sexo femenino. Otro de los huesos supernumerarios es aquel conocido como dígito pélvico y el hueso trígono, que se produce cercano al astrágalo. Estas estructuras se clasifican como accesorios y suturales. En el caso de los huesos clasificados como accesorios, su osificación ocurre distante, es decir, que una vez que se crea es independiente del que se originó, y por el contrario, los suturales, su osificación es dependiente y pertenece dentro de la articulación donde se creó. El término supernumerario, de acuerdo a la lengua latín, supernumerarius, se refiere a aquello que supera el número, más allá de lo que está establecido. ¿Dónde se encuentran los huesos supernumerarios? ¿Dónde encontrarse en huesos grandes? Pueden encontrarse en huesos grandes como las costillas y por el contrario en huesos pequeños como las falanges de manos a pies. También podemos encontrarnos con la aparición de estos elementos en áreas como la pelvis, la zona abdominal y el cráneo. Es el caso de los huesos suturales. ¿Qué función tiene el hueso supernumerario? La aparición de estos huesos en algunas personas buscan cumplir con la función de lograr una mejor unión entre los huesos. En el caso de los huesos suturales, o también conocidos como gormianos, estos eran utilizados por los griegos para tratar los problemas cerebrales. Y ya por último hablaré de qué lesiona al hueso supernumerario. Existen ocasiones que estas estructuras, en lugar de servir como lazo para otros huesos, ocasionan alteraciones biomecánicas y en la función en la zona en que aparecen. Estos casos son cuando en la columna vertebral se forma una vértebra de más y cuando se desencadena la aparición del síndrome de la abertura torácica por presencia de una costilla que no debería estar. Bueno, pues hasta aquí les dejo mi trabajo. Espero haber cumplido con los estándares de la tarea. Y pues bueno, por mi parte sería todo y que pasen un bonito día. Gracias.